Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para una historia que los va a atrapar, emocionar y hacer creer en el poder del destino y, por supuesto, en el amor verdadero. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio de una conexión especial, una historia que ha tocado el corazón de muchas personas, el mensaje secreto que unió para siempre a Alil y Esla. ¿Quiénes son Alil y Esla? Bueno, en el transcurso de este vídeo, les prometo que lo van a descubrir. Les adelanto que son dos almas destinadas a encontrarse a pesar de las barreras, las distancias y, como verán, incluso de los secretos que la vida les tenía reservados. Y para que se sumerjan completamente en esta historia y no se pierdan ni un solo detalle, les recomiendo, ya lo saben, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se van a arrepentir, se los aseguro. Constantemente estoy compartiendo historias increíbles, curiosidades fascinantes y temas que sé que les van a encantar. Así que suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y acompáñenme en esta nueva y emocionante aventura. Ahora sí. Preparémonos para un viaje lleno de emociones. La historia de Alil y Esla es de esas que se quedan grabadas en la memoria, de esas que te hacen reflexionar y creer en la magia del universo. Todo comenzó. Bueno, en realidad, el comienzo es algo difuso, nebuloso, como suele ocurrir con los grandes amores. No hay un punto de partida claro y definido, sino una serie de eventos entrelazados que, con el tiempo, revelaron un patrón, un mensaje oculto, un secreto que solo ellos dos podían descifrar. Alil, un hombre con una mirada que transmitía una profunda sabiduría y un corazón noble y generoso, vivía una vida tranquila y sosegada en una ciudad que, a pesar de su aparente calma, guardaba celosamente muchos secretos en sus entrañas. Esta ciudad, con sus calles empedradas, sus rincones llenos de historia y sus atardeceres dorados, era el escenario perfecto para una historia de amor con tintes de misterio y aventura. Esla, por otro lado, era una mujer de espíritu libre, con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar y con un corazón que latía al ritmo de la aventura y la exploración. Tenía una energía inagotable, una curiosidad insaciable y un sueño que la mantenía en constante movimiento, impulsándola a desafiar los límites y a explorar los rincones más recónditos del mundo. Ambos, sin saberlo, compartían algo más que el simple hecho de existir en el mismo mundo, en la misma ciudad, respirando el mismo aire. Tenían un destino común, escrito en las estrellas, en el universo, o al menos, eso es lo que su historia, esta historia que hoy les voy a relatar, nos sugiere. La vida, como siempre, les tenía reservadas sorpresas, giros inesperados y momentos que pondrían a prueba su temple y su capacidad de amar. Para empezar, se cruzaron en un lugar inesperado. Un lugar que podría ser cualquier lugar, pero que en su caso cobró un significado especial, una cafetería concurrida, bulliciosa, llena de gente, de ruido, de conversaciones a medias, de risas y sobre todo del inconfundible aroma a café recién hecho que inundaba el ambiente. En esa cafetería, en medio del ajetreo diario, en medio de la multitud y el caos, un simple cruce de miradas, una sonrisa fugaz, un gesto de cortesía, una chispa, fue el detonante, la primera conexión, la señal que marcaría el inicio de algo muy especial, algo que estaba predestinado a ser más profundo que una simple atracción, algo que trascendería el tiempo y las circunstancias. Después de ese encuentro casual, como suele ocurrir en estas historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, cada uno siguió su camino, como si nada hubiese pasado. Sin embargo, algo había cambiado, una especie de inquietud se había instalado en sus corazones, una sensación de que algo faltaba, de que había algo pendiente, algo que aún no estaba completo. Ambos, sin saberlo, comenzaron a buscarse, a anhelar ese encuentro que, aunque breve, había dejado una huella imborrable. Pero lo hacían de una forma un poco peculiar, un tanto misteriosa y, por qué no decirlo, un poco romántica. Y aquí es donde entra en juego el famoso mensaje secreto, el corazón de esta historia, el hilo conductor que los unió para siempre. Resulta que Alil, con una habilidad innata para la comunicación, con un alma romántica y sensible y con una pasión por la escritura, había estado escribiendo poemas y pequeños mensajes, aparentemente sin ninguna intención específica, sin saber que con el tiempo, esas palabras se convertirían en el faro que guiaría sus pasos. Esla, por su parte, solía dejar pequeños dibujos y notas en lugares donde, secretamente, esperaba que alguien especial, alguien que la comprendiera y la valorara, las encontrara. Era su forma de expresarse, de dejar un rastro, de dejar una huella, de enviar señales al universo en busca de una conexión genuina. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero ¿qué ocurre cuando estas dos formas de expresión,
estos dos lenguajes, estas dos almas gemelas, comienzan a cruzarse, a entrelazarse, a comunicarse a través de mensajes sutiles y llenos de significado. La respuesta es clara: comienza la magia del amor, el milagro del destino y la certeza de que no estamos solos en este vasto universo. Empezaron a descubrirse, a reconocerse, a conectarse a través de pistas, de pequeñas señales, de guiños del destino que les indicaban que no estaban solos en ese laberinto llamado vida. Un poema aquí, un dibujo allá. Fragmentos de sus almas, pedazos de sus corazones, que se comunicaban a través de lo que podríamos llamar casualidades creativas, aunque, como veremos, de casuales no tenían nada. Fue como si el universo estuviera conspirando, trabajando en secreto, para unirlos, dejando pequeñas migas de pan, como en el cuento de Hansel y Gretel, para que pudieran seguir el camino y encontrarse. El mensaje secreto en realidad no era un mensaje literal, no era una carta con palabras explícitas, sino una serie de indicios, de detalles sutiles, de símbolos y metáforas que solo ellos, con su conexión especial, con su entendimiento mutuo, con su sensibilidad compartida, podían comprender. Era como un rompecabezas complejo, un enigma fascinante, un desafío para sus mentes y sus corazones. Un número repetido, una frase recurrente, un color específico, un lugar concreto. Elementos que tomados individualmente no significaban nada en particular, pero que unidos, entrelazados, revelaban un significado profundo y un mensaje trascendental. Imaginemos, por ejemplo, que Alil escribía poemas sobre el mar, sobre la inmensidad del océano, sobre la fuerza de las olas y la calma de la superficie, y Esla, sin saberlo, dibujaba olas en sus notas, en sus cuadernos, en las paredes de su habitación. Imaginemos que Alil mencionaba un lugar concreto, un parque, una plaza, una calle, un café, y Esla, sin saberlo, y movida por una fuerza inexplicable, lo visitaba, lo exploraba, lo sentía. Pequeñas coincidencias que al principio pasaban desapercibidas, eran ignoradas, pero que con el tiempo adquirieron una importancia vital, se convirtieron en la pieza clave para descifrar el mensaje, para entender el misterio. Estas señales, estos indicios, estas pistas, se fueron intensificando, se volvieron más frecuentes, más evidentes, más significativas, hasta convertirse en una especie de juego, de búsqueda del tesoro. Cada poema, cada dibujo, cada coincidencia, era una pieza del rompecabezas que poco a poco iba tomando forma, revelando una imagen clara y precisa. Y poco a poco Alil y Esla comenzaron a darse cuenta de que estaban conectados de una forma que iba más allá de la lógica, de la razón, de la casualidad. Estaban conectados a un nivel espiritual, emocional, a un nivel que desafiaba las leyes del tiempo y del espacio. El momento crucial, el punto de inflexión, el instante en que la historia de Alil y Esla cambió para siempre, llegó cuando, bueno, esto es parte de la magia de la historia, y no les voy a revelar todos los detalles, porque quiero que la emoción, la intriga y la expectación se mantengan hasta el final. Pero sí les puedo asegurar que en algún punto de este proceso de descubrimiento, en algún momento de esta búsqueda incesante, en algún instante de conexión profunda, se dieron cuenta de que el mensaje secreto no era una simple casualidad, sino una comunicación intencionada, una conversación silenciosa que se estaba desarrollando entre ellos, una conversación que trascendía las palabras y se comunicaba a través de los sentimientos, las emociones y las vibraciones del alma. Fue entonces cuando la conexión entre Alil y Esla se convirtió en algo tangible, en algo real, en algo que podía sentirse, tocarse y palparse. Empezaron a buscarse activamente, a compartir sus descubrimientos, a descifrar juntos el mensaje que el destino, o el universo, les había enviado. La emoción, la incertidumbre, la curiosidad, la ansiedad, pero sobre todo el amor y la esperanza, los unieron aún más. Se convirtieron en cómplices, en compañeros de viaje, en dos almas que se habían encontrado en el laberinto de la vida, dos almas que se reconocieron a pesar de las distancias y los obstáculos. Descubrieron que sus vidas, aunque separadas físicamente, habían estado entrelazadas de maneras que no podían imaginar, de maneras que desafiaban la lógica y la razón. Compartían experiencias, amigos, lugares, gustos y hasta momentos que, aunque no lo supieran en su momento, habían sido importantes para ambos. Fue como si el destino les hubiera preparado un escenario, y ellos, sin saberlo, estaban actuando en la misma obra de teatro, en la misma película de sus vidas. A medida que profundizaban en el mensaje secreto, se daban cuenta de que no solo era una forma de comunicarse, sino también de conocerse a sí mismos, de explorarse a sí mismos, de entender sus miedos, sus deseos, sus anhelos, sus sueños y sus aspiraciones. A través de los poemas, los dibujos, las coincidencias, las señales, los indicios y las pistas, aprendieron a entender sus debilidades, a aceptar sus imperfecciones, a celebrar sus fortalezas y a valorar la singularidad de cada uno.
El mensaje secreto se convirtió en un espejo, en un reflejo de sus almas, en un mapa que les indicaba el camino hacia la felicidad y el amor verdadero. Y fue precisamente a través de este proceso de descubrimiento, de exploración, de búsqueda y de comprensión, que Alil y Esla comenzaron a enamorarse. Un amor que no nació de la atracción física, aunque por supuesto existía, sino de la conexión espiritual, de la admiración mutua, de la complicidad, del respeto y de la confianza. Un amor que se construyó a partir de la comunicación silenciosa, de la búsqueda del tesoro, de la complicidad en la descifración del mensaje, de la admiración por la inteligencia del otro, de la admiración por el corazón del otro. Finalmente llegó el momento culminante, el momento en que el mensaje secreto se reveló por completo. Todos los indicios, todas las pistas, todas las coincidencias, todas las señales, todos los fragmentos del rompecabezas se encajaron, formaron una imagen clara, precisa, nítida y reveladora. Se dieron cuenta de que en realidad, el mensaje secreto no era un mensaje específico, no era una frase, no era una palabra, sino la propia historia de sus vidas, la historia de su encuentro, la historia de su amor, la historia de su destino. El destino les había mostrado el camino y ellos con valentía, con determinación, con fe, con esperanza y con el corazón en la mano, lo habían seguido. Fue entonces cuando por fin, se encontraron cara a cara, alma a alma. El encuentro fue emotivo, conmovedor, lleno de alegría, de lágrimas, de abrazos, de besos y de la certeza de que estaban destinados a estar juntos, a compartir el resto de sus vidas, a escribir juntos el siguiente capítulo de su historia. El mensaje secreto había cumplido su cometido, unirlos para siempre, unirlos en un lazo indestructible. A partir de ese momento, la vida de Alil y Esla cambió para siempre, para mejor. Se casaron, formaron una familia, construyeron un hogar y vivieron felices para siempre. Y aunque ya no necesitaban el mensaje secreto para comunicarse, aunque la magia del misterio había llegado a su fin, siempre recordaron la importancia de la conexión, de la búsqueda, del amor que los unió, del amor que los transformó. Hoy, la historia de Alil y Esla sirve de inspiración para muchas personas, para todos aquellos que creen en el amor, en el destino, en la magia de la vida. Nos enseña que el amor verdadero existe, que el destino a veces nos juega sorpresas, nos pone a prueba, nos desafía, pero que al final, siempre triunfa, siempre encuentra el camino. Nos enseña que la comunicación y la búsqueda son claves para encontrar la felicidad, para encontrar a nuestra alma gemela, para encontrar el propósito de nuestra existencia. Nos recuerda que hay que estar atentos a las señales, a las casualidades, a las coincidencias, porque a veces son la clave para descubrir el gran amor de nuestra vida. Y lo más importante, nos enseña que el amor es un camino, un viaje, una aventura en la que a veces debemos descifrar mensajes secretos, debemos sortear obstáculos, debemos superar miedos para encontrar el tesoro más preciado, la felicidad, el amor y la realización personal. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado la historia de Alil y Esla, y que les haya inspirado tanto como a mí. Es una de esas historias que te hacen creer en la magia del amor, en la importancia de estar abiertos a las señales que el universo nos envía, en la fuerza del destino y en la capacidad humana de amar y ser amados. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar esta historia y por compartir sus emociones conmigo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que puedo crear contenido que les guste, que los entretenga, que los emocione y que los haga reflexionar. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia sobre qué otras historias les gustaría que contara, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, me encanta interactuar con ustedes y conocer sus perspectivas. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente conozca esta increíble historia, esta historia llena de amor, de misterio y de esperanza, y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse para no perderse ninguna de las historias que les tengo preparadas, porque cada semana hay un nuevo vídeo esperándolos, una nueva historia, una nueva aventura, un nuevo tema que los va a sorprender y que no quiero que se pierdan de ninguno. Muchas gracias por su tiempo, por su compañía y por acompañarme en esta emocionante aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden siempre, estén atentos a las señales, porque el amor, a veces, se esconde en los detalles más pequeños. Adiós.